¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos algunas preguntas acerca de un proyecto que estamos elaborando, los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, en el curso Proyecto Integrador. Es acerca de fibras naturales. Ingeniero, queríamos consultarle si durante su vida profesional ha utilizado fibras en el diseño de concreto. Sí, bueno, buenas, les agradezco por la entrevista. En primer lugar, decirle que las fibras contribuyen a muchos efectos benéficos en el concreto como material y en el todo, en la estructura, para mitigar ciertas patologías que en el futuro evidenciamos. La contracción plástica, la contracción por secado diferida, ¿no? Entonces la fibra toma parte de ese esfuerzo de la tracción que no es capaz el concreto o que lo tiene en muy poca magnitud, que es el 10% de la resistencia a la compresión. La idea es que el uso de las fibras mitigue un poco la aparición de estas fisuras que generalmente en gran cantidad se dan durante las primeras 24 horas, específicamente en el proceso de construcción, generalmente en elementos horizontales. Juega un rol muy importante, le contribuye un plus como resistencia a la tracción y en dosis determinadas para ciertos tipos de fibras, sean de polipropileno o fibras acrílicas o fibras naturales, las que tenemos en mucha parte de la región andina, puede contribuir bastante a controlar inclusive también la contracción por secado. Reemplaza a veces al acero de temperatura, en dosis elevadas puede reemplazar parte del acero de refuerzo, ¿no? Son las microfibras y la macrofibra. Otra consulta sería, ¿en qué tipo de elementos usamos los granados? Generalmente en estructuras horizontales. ¿Por qué? Porque tenemos un gran área de exposición donde el clima va a jugar un rol preponderante en términos de intentar secar la estructura, la losa. Tenemos tres factores medioambientales: la temperatura, la humedad y la velocidad de viento. Los tres, a veces juntos, juegan en contra de, digamos, del secado violento a través de un indicador que se llama la tasa de evaporación. El concreto, en el tiempo, va a exudar. Hay una tasa de exudación. Cuando esta tasa de exudación es menor que la tasa de evaporación, entonces va a empezar a secarse la losa muy rápido. Se va a empezar a fisurar, se produce la contracción. Ahí, cuando adicionamos la fibra, mitiga la aparición de las fisuras, controla un poco más este problema que a veces es de carácter estético y luego también puede ser de carácter más que estructural, de durabilidad, ¿no? Otra consulta, ¿cuáles creen que deberían ser las características de la fibra que se debe usar para el concreto? Yo creo que el mercado hoy en día nos da una gama muy amplia de fibras, monofilamentos, multifilamentos, tipo grapas, hay las metálicas, las de polipropileno, diferentes geometrías en un solo filamento o en multifilamentos. La idea es siempre probar en laboratorio y cuantificar la reducción o la mitigación de las fisuras. Pero hay otro punto importante de las fibras: cuando uno las incorpora en las estructuras horizontales como las losas, tiene una mejor distribución de los esfuerzos y por lo tanto estas estructuras se ponen a mejor recaudo. Cuando uno pone el acero de temperatura, hay zonas donde el acero absorbe el esfuerzo de temperatura o de la contracción durante el vaciado, pero después hay otras zonas donde es crítico, se empieza a fisurar la losa por contracción. En el caso de la fibra es un beneficio. Segundo beneficio, le da un plus o un incremento de esfuerzo a través de la prueba de tenacidad. Ustedes van a conferir mayor capacidad de absorción de energía. En términos prácticos, si viene un sismo y la losa sufre deflexiones importantes producto de las fuerzas o las cargas de gravedad o las fuerzas adicionales que tenga la estructura, lo que va a pasar es que la fibra le va a dar una capacidad de absorción de estos esfuerzos y por lo tanto no va a colapsar la estructura. Y por ahí hay un gráfico que siempre utilizo en clase cuando ensayamos a flexión una viga, ¿no? La sometemos y esta viga nunca termina de quebrarse, o sea, prácticamente colapsa pero nunca termina de partirse en dos. O sea, lo que te da es ductilidad. Ese es el fin de la fibra. Otra consulta, ¿qué opinión tiene usted acerca de las fibras naturales? Las fibras naturales es un mercado importante y cautivo que está por trabajar. Yo invito siempre a los chicos que hacen proyectos de investigación a profundizar el empleo de fibras a través de lo que nos da la naturaleza. Por dos razones. Si miramos un poco estructuras durables y sostenibles, la fibra, ya expliqué, mitiga la aparición de fisuras, le confiere un esfuerzo adicional o una capacidad de absorción de energía adicional a la estructura.
pero tienen un costo en el mercado que a veces hay que evaluar costo-beneficio, valga la redundancia. Las naturales están disponibles ahí, principalmente en gran parte de la región andina, ¿no? Y podemos utilizarlas teniendo en cuenta cómo es su proceso de extracción desde la zona donde están. El ichu, hay materiales que están ahí en la sierra, hay que extraerlos, hay que hacerle un proceso de tratamiento, de limpieza, y posteriormente hay que usarlos en el concreto. Hay que evitar que no tenga materia orgánica para que no dañe al concreto. Pero sí, la idea es que en un mercado donde buscamos la sostenibilidad, que no se depreen los recursos del planeta, usemos aquello que están disponibles. La fibra es uno de ellos. El Perú es rico en materiales que se pueden usar para reemplazar las fibras tradicionales. Las fibras naturales están disponibles en gran parte de la región andina. Ahí tenemos que hacer proyectos de investigación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Pensemos en un futuro no muy lejano. La depredación de recursos. La fibra no es ajena. Hay que buscar siempre un plan B, un plan C, para tener opciones y que el mercado no deje de hacer las estructuras con el menor impacto en cuanto a aparición de fisuras por contracción plástica o por secado, ¿no? ¿Cree usted que la fibra natural pueda tener alguna desventaja? Miren, el problema de las fibras siempre es el arranque. Hay que tener un tamaño de mercado definido, porque el proceso natural, el proceso de estas fibras es artesanal, generalmente es sacarla de alguna zona, limpiarla y luego hacer las pruebas en laboratorio y ver cuánto aumenta de resistencia a la tracción o el módulo de rotura, o cuánto de capacidad de absorción de energía a través de los paneles que se ensayan de 1 por 1 por 20 de espesor, si mal no recuerdo, la norma FNAR o la norma STM te da unas medidas de los paneles. Tú ensayas a la flexión, ves la capacidad de absorción de energía, hay que ir viendo la dosificación. Eso camina por el lado del investigador. El problema es que cuando abordamos el uso de un nuevo material hay que ver si tiene la capacidad necesaria para poder satisfacer una demanda. El Perú produce una cantidad de millones de metros cúbicos de concreto por año. Hay que ver si reemplazamos las fibras tradicionales una parte o todo, en función a la capacidad que tengo en la zona. Ese es el primer reto. El segundo reto es el proceso de manufactura. Si necesita un reproceso, un tratamiento adicional, eso tiene un costo. Y el tercero es que a través de la investigación se consoliden resultados que nos den luz verde para poder usarla en la industria. Eso hay que tener mucho cuidado. Ingeniero, y con respecto a que las fibras naturales puedan darle un plus adicional a los edificios LEED, ¿qué opinión tiene con respecto a eso? En primer lugar, a mí me encanta cuando hacemos un poco el esfuerzo de mirar algunos programas de certificación para intentar hacer una construcción sostenible, una construcción ecológica, verde, como quieren conferirle el término. Personalmente me reservo la opinión sobre las marcas. Hay muchas en el mercado de certificadoras. Lo mío pasa un poco por reflexionar más desde el antes, cómo trabajamos los recursos, la materia prima que nos confiere el planeta para poder hacer realmente estructuras con mezclas o con sistemas constructivos que sean durables y sostenibles. De pronto, las certificadoras o estas empresas o estas instituciones que certifican a las construcciones, yo creo que hacen un esfuerzo importante, pero que creo que todavía falta mucho por abordar. Les pongo un ejemplo simple. En el antes hay mucho por cuantificar. Grado de toxicidad de los productos, depredación de los recursos del planeta, la emisión de CO2 cuando transporta un material, ¿de acuerdo? Entre otros aspectos, que sí se hace en un programa, digamos, cuando hacemos una mezcla. Yo trabajé en una empresa americana, BASF, ellos hacían un Green Zinc Concrete, hacen el análisis de 6 variables de alta criticidad, y ahí ya más que una buena intención de una certificación a través de metodología de una certificadora, abordamos el tema de fondo. Lo que usemos se tiene que emplear, valga la redundancia, pero que no ponga en riesgo la integridad de las futuras generaciones. Esa es la sostenibilidad en su esencia. Utilizar los recursos para satisfacer nuestras necesidades, sea en construcción, en salud, en minería, en otras ramas, sin poner en riesgo la de la futura generación. Y yo creo que ahí sí me quedo un poco corto cuando miramos la certificadora. Por lo tanto, yo creo que aborden también la parte del antes, donde ahí hay oportunidades. El antes es cuánto depredo los recursos, el antes es tóxico o no para la industria, el antes también es
cuánto de CO2 emito si estoy trayendo en camiones toneladas del material desde Puquio. Miren la distancia hasta Lima. Vale la pena de repente hacerlo en Puquio nada más, porque ahí hay un grado de contaminación que hay que cuantificarlo cuando hablamos de sostenibilidad. Ese es un poco el reto. Bueno, esas serían todas las preguntas para el Listo. ingeniero Cristian. Muchas gracias. Ok.